Es también el número del trabajo, ya que 6 días trabajó Dios dando forma a la creación. Es también considerado el número que representa la imperfección. Por eso, lo más imperfecto, que es el 666, que representa ¿a quién? Al diablo. Al diablo, lo más imperfecto, 666. El número 7 representa a Dios, la perfección y la plenitud. Este séptimo día era el primer día del hombre. El hombre fue creado en el 6º día y en el 7º recién llevaba un día de vida. Creado en el 6º día. Según el propósito de Dios, entonces, es este. El hombre debería entrar primero en el descanso de Dios y después trabajar o labrar y guardar la tierra, según nos dice Génesis 12:15. Génesis 12:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Primero el hombre, Dios lo tomaba y lo hacía reposar para que después pudiese encarar todas las actividades que vendrían a continuación. Este es el principio del Evangelio. La energía y la fuerza para el trabajo son invariablemente derivadas del descanso, el cual habla de Cristo. Por eso citábamos recién, cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El descanso en el Antiguo Testamento tipifica la misma persona de Cristo que luego aparecería en el Nuevo, que es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo eso? ¿Sí? Después de la caída, cuando entra el pecado en el ser humano, el hombre fue separado de Dios. Esto es el antitipo de descanso, un prototipo de lo que no es el descanso. Ahí es donde el hombre descubre que existe estrés. Ahí es donde el hombre descubre que existe la fatiga crónica. Porque hasta antes de la caída eso no existía. Por más que el hombre trabaje y trabaje, nunca alcanzará la perfección o la plenitud. ¿Por qué? Porque hay un resultado que es: primero descansás. ¿Primero qué? Agarrás energía, agarrás el impulso y encarás para hacer todo lo que viene después. No es al revés. Pero alguno puede tomarse siempre... pero Dios empezó trabajando, porque el lunes trabajó, el martes trabajó, el miércoles trabajó, el jueves trabajó, el viernes trabajó y el sábado descansó. Producto de esa separación, de la caída y de la falta de reposo en Dios, es que nacen problemáticas tales como el estrés, fatiga crónica, falta de concentración, problemas de memoria, mal humor. Yo sé que acá eso no pasa, como les cuento siempre de otras congregaciones. Yo sé que eso acá no pasa, eso estoy hablando de otras cosas, otras cuestiones. Problemas cardiovasculares. ¿Sabían ustedes que la falta de descanso provoca eso? Te mencioné varios. Estrés, fatiga crónica, falta de concentración. Te están hablando y vos estás... ¿Viste qué lindo el día que estaba? ¿Qué? Sí, riquísimo el asado. Problemas de memoria. Problemas de memoria. Mejor no digo nada, sigamos con el otro. Mal humor, bueno, eso también lo salteamos, porque acá la alegría se nota, brota por los poros de una forma incontenible. Problemas cardiovasculares, problemas con la diabetes, problemas psicológicos, etc. Además, surge otra problemática que no suele ser tenida en cuenta a la hora del no descanso. Cuando vos y yo no descansamos, no aprendemos esto, surgen estas problemáticas como las que te mencioné, que tienen que ver directamente con nuestro cuerpo. Pero también hay algo que no se considera muchas veces, y son los problemas económicos y o laborales. Japón
país potencia, pierde por la falta de descanso millones y millones de dólares anuales. El Estado pierde por el no descanso de sus empleados, pierde millones y millones de dólares. Nike, firma top multinacional en el mundo, ¿sabés qué adoptó? Les hizo a sus empleados, les permite tener durante ciertos momentos del día espacios preparados para unas mini siestas que duran 20 minutos. Porque ellos entendieron que no hay nada mejor que una persona bien descansada para que pueda rendir y producir mucho más. No son tontos. No son tontos. Se dieron cuenta de la importancia del descanso. Ahora te estoy hablando de Japón. Japón es potencia. Imagínate que pierde millones de dólares. Imagínate lo que es Sudamérica, que somos despelotados al por mayor. Nos acostamos a las 5 de la mañana y al otro día tengo que despertarnos 5 y media, estás roto así. Acá estoy, Y después son las 8 y media de la mañana, 9 de la mañana, estás así. Te tienen que agarrar con la aguja, así para sostenerte. ¿Por qué? Porque no descansamos. No descansamos. No descansamos, entonces no descansar hace que nos volvamos improductivos. Dios por eso pensó el día de reposo, para darnos un ejemplo de cómo vivir. Dios no se cansa, Dios no necesitaba ese día de reposo. Lo hizo para darnos ejemplo de cómo tenemos que vivir vos y yo. Y para que ese día lo dediquemos exclusivamente a adorarlo a Él, no por otra cuestión. ¿Saben las cosas que Dios podría haber seguido creando desde el séptimo día? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Pero dijo, no, este es el día que yo quiero estar con los míos. Y les voy a poner como estatuto, como mandato, que ese día no hagan nada. ¿Saben por qué muchas veces venimos a la iglesia y venimos cansados? Porque no descansamos bien. Y arrancamos el lunes. Yo le contaba ayer a Andrea, cuando me tocó estudiar en la escuela técnica, yo iba a la iglesia, Dios mío, cada vez me acuerdo, se me caen los pocos pelos que me quedan. Iba a la escuela técnica. En la iglesia en la que íbamos teníamos reuniones los miércoles, ¿recordás? Los viernes, sábado, domingo arrancábamos a las 6 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 8, 8 y media. Hacíamos un break, no sé para qué, porque después le pegábamos hasta las 12, a la 1 llegábamos a casa. A las 5 o 6 de la tarde teníamos que arrancar de vuelta para la iglesia, hasta las 3 de la mañana, hasta el último que dijo, bueno, che, vamos a parar un poquito, porque ya se nos fue la... Llegábamos a la casa, cenábamos al otro día había que arrancar temprano, tenía la primera hora de dibujo técnico. Un tablero así como este, para dibujar, ponerle, ¿no? Dibujar. Llegaba, lo ponía así en la mesa y empezaba a dibujar un costado hasta que... Ya hablo, tenía 14 años, imagínate. Ahora, esa rutina, llevarla a una persona más grande, con más edad, ¿cuándo rendís? ¿Cuándo rendís? Es imposible llevar una vida así. Es imposible llevar una vida así. Entonces nosotros tenemos que aprender. Dios por algo instituye lo que instituye en la Biblia, por algo lo instituye, no lo hace pensando solamente en Él. Lo hace pensando en el bien del ser humano. Cuando Dios instituye, desde el comienzo, Dios dijo, el séptimo día va a ser destinado al reposo, al descanso. Si yo descanso, ustedes van a tener que descansar, porque ustedes no son Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que el hombre se tragó la mentira de la serpiente. ¿Serán como Dios?
serán como dioses, sabiendo, o como Dios, sabiendo el bien y el mal, teniendo conocimiento del bien y del mal. Entonces constantemente corremos detrás de ese conocimiento del bien y del mal, queremos ser como Dios, o mejor si es posible. Ahora después eso nos genera un desbarajuste en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos problemas de todos los que les mencioné. Nos alimentamos mal, porque tenemos que hacer. ¿O no? Y eso termina siendo un factor desencadenante de problemas. Una persona cansada, agotada, estresada, no rinde de manera eficaz y productiva, entonces poco a poco comienza a descuidar su fuente de trabajo hasta que finalmente termina perdiéndola. Eso le pasa a mucha gente. ¿Por qué? Porque no descansa, porque no puede rendir. Por eso Dios instituyó, entre otras cosas, el séptimo día o el día de reposo. Porque Él quería que descanses. ¿Qué quería Dios? Que puedas ese día destinarlo a no hacer nada. Lo que pasa es que es difícil en la sociedad en que vivimos, ¿no? Pareciera que Dios era un iluso, o Dios era un iluso, o nosotros no entendimos la idea de Dios. El descanso refuerza el sistema inmunológico. Cualquier bicho que anda dando vueltas por ahí, cuando no tenemos nuestras defensas fuertes, 3 meses internados. ¿Por qué? Sí, porque andaba un bichito por ahí, como las defensas estaban bajas, se lo pegó. El buen descanso refuerza tu sistema inmunológico. Es en favor de cada uno de nosotros que Dios instituyó el reposo, el descanso. Es en favor nuestro. A veces venimos a la iglesia, inclusive venimos cansados. ¿Por qué? Porque no tomamos esta palabra en serio. Es tan importante este tema del descanso que empresas multinacionales como las que ya te mencioné permiten a sus empleados echarse pequeñas siestas en espacios que han preparado. Ellos dijeron, no podemos permitir que nuestro personal esté cansado, vamos a poner habitáculos donde puedan descansar. ¿Y qué necesita? Una almohada. Ahí está bien. Y este colchoncito es muy duro, se lo cambiamos, señor, señora. Los especialistas en la medicina del sueño confirman que una siesta de unos 20 minutos a media tarde puede mejorar el rendimiento laboral, el estado de ánimo y el nivel de alerta sin interferir en el sueño nocturno. 20 minutos. 20 minutos. El no descansar, o mejor dicho, tenemos que entender que el descanso es una idea de Dios. Por eso es que Él se puso como ejemplo, y luego de toda una jornada de 6 días de trabajo, Dios dijo, voy a parar. Y Dios no se cansa. ¿Cuánto más vos y yo? El no descansar es producto del orgullo de creernos mejores que Dios. Palabras de la serpiente serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día de reposo le fue dado al hombre para recrearse en Dios y reposar de sus obras, así como Dios reposó de las suyas. No tiene otro sentido el día de reposo. Cuando no descansamos, cuando no reposamos ese día que Dios asignó para eso, le estamos diciendo a Dios, tus planes no me interesan. Yo tengo mejores planes. ¿Sabés por qué nosotros muchas veces no tomamos esto? Porque nosotros sentimos que si no hacemos algo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Cuántas veces nos quedamos haciendo otras actividades en lugar de venir a la iglesia?
¿Solucionaste algo con quedarte? No. Porque lo que vos recibís al venir a la iglesia es de valor eterno. Lo que vos resolvés quedándote en tu casa es temporal y es pasajero. Hoy lo tenés y mañana se te puede escapar, se te puede perder. Lo eterno en Dios no se pierde. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender de esto. Hoy podemos descansar al venir a Cristo y recibir fuerzas nuevas, continuar con nuestras labores. Lo segundo que Dios hace, además de descansar en el día de reposo, lo segundo que Dios hace es bendecir ese día. Dice que Dios reposó, pero además bendijo ese día. ¿Sí? En hebreo la palabra bendecir es barak. Pavada de nombre tenía Obama, ¿no? Y en griego es eulogo, no euloco, ¿viste? Un hippie, no era un hippie hablando de no. Eulogo, que literalmente o básicamente quiere decir hablar bien de. Cuando vos decís, o cuando alguien te dice bendecí a la persona que tenés al lado, lo que te está diciendo es hablarle el bien, hablar bien. Eso es bendecir, decir bien. Y Dios habló bien del séptimo día o del día de reposo. Simple y sencillamente lo que Dios hizo al bendecir el séptimo día fue declararlo santo, sagrado. Cuando Dios declara sagrado algo o a alguien, también lo declara consagrado para. Por ejemplo, este lugar es santo o sagrado porque fue consagrado a Dios con un fin. No es casa de Dios porque nosotros decimos que es casa de Dios solamente. Fue consagrado este lugar para este fin, esta finalidad. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? La etimología entonces nos dice que la palabra sagrado proviene del verbo latino sacrare, que significa dedicar una cosa o persona a una función específica y relevante. El séptimo día Dios lo consagra para una función específica, ¿cuál? Que sea dedicado a Él. A eso fue dedicado el día de reposo, para Él. Dios dijo, hice todo lo que tenía que hacer, quiero que este día sea dedicado para mí. Quiero consagrar este día para encontrarme con los míos y que me honren, que me adoren, que me sirvan. Amén. Ahora, yo te pregunto a vos, vamos a ser honestos, brutalmente honestos. ¿No nos ha pasado que hemos perdido muchas oportunidades de, en lugar de estar en la casa de Dios, hemos estado haciendo otras cosas? ¿Solucionamos algo? Es que tengo que hacer esto porque justo el domingo, justo el día del Señor, justo el día que Dios apartó para que su pueblo se reúna con Él, justo ese día que Dios estipuló para que los suyos pudieran recibir una palabra, pudieran adorarlo y reconocerlo, justo ese día surgió otra cuestión, a la que vos decidiste consagrar ese día. Dios consagró el día de reposo para Él, pero cuando vos y yo no hacemos caso a lo que Él dice respecto de este día, estamos nosotros consagrando nuestra vida y ese día a otras cosas. Hemos hecho desastre con muchas cosas que la Biblia pone de manifiesto y desde el mismo comienzo. Es importante, cuando vos quieras saber la importancia de un tema, anda al libro de Génesis y te vas a dar cuenta cuán relevante es. Porque desde el mismo comienzo Dios dice, el séptimo día va a ser santificado en honor a mí, a mi persona. Lo que Dios consagró con un fin, nosotros terminamos consagrándolo a otro propósito.
El día de reposo fue consagrado por Dios para que su pueblo, sus hijos descansen, reposen de todo tipo de actividades y puedan destinarlo, consagrarlo para estar con el Padre. Esta es la primera bendición que tenemos aquellos que estamos en Cristo. Fíjate, Dios todavía no nos había hecho a nosotros, todavía no existía su pueblo, estaban solamente Adán y Eva. Y Dios ya estaba pensando y diciendo, yo quiero destinar un día, ya lo había hecho. Voy a consagrar este día, ¿para qué? Para que los míos puedan estar recreándose en mi presencia. Levítico 23:3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, otra versión, pero el 7º día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor. Donde quiera que ustedes vivan. Hechos 27. Hechos capítulo 20, vamos al Nuevo Testamento, para entender un poco más esto del día de reposo. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes estaban reunidos? Los discípulos. Para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Mirá si predicaba Pablo. En estos tiempos no aguantaría. Porque era de dar discursos y horas y horas y horas y horas. Lucas sostiene que los que estaban reunidos escuchando las enseñanzas de Pablo eran los discípulos. Y esto, ¿sabe qué? Me llevó a pensar varias cosas. Los discípulos. Los discípulos. En ningún momento la Biblia habla de miembros. ¿Se dieron cuenta de eso? Excepto cuando Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, dice, ¿no? Y después habla de que hay uno que es oreja, hay otro que es brazo, el otro que es pie. Somos miembros, ¿no? De un cuerpo, pero no usa la palabra miembros para hacer alusión a lo que tiene que ver con la iglesia, en otro aspecto. Habla de discípulos. ¿De qué habla? De discípulos. La palabra discípulos aparece 260 veces en el Nuevo Testamento. Porque hay algo que es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué Jesús dijo vayan y hagan discípulos y no dijo vayan y hagan miembros? Lo podría haber dicho, ¿no? Vayan y hagan más miembros a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. ¿Por qué no dijo miembros? Porque son los discípulos los que le dan vida a la iglesia. Son los discípulos. Discípulo es aquel que acata las enseñanzas de su maestro. Discípulo es aquel que tiene un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón discipulable. Ese es un discípulo. Discípulo es aquel que puede tener dudas, pero nunca va a generar un conflicto partiendo de esas dudas. Siempre tiene un corazón bueno, un corazón recto, un corazón íntegro el discípulo. Por eso vos ves que Jesús formó 12 y dentro de los 12 tuvo problemas también. Pero no dejó de formar discípulos. Y la gran comisión tiene que ver con esto, con formar discípulos.
¿Vos qué querés ser, un discípulo o un miembro? La palabra cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 3 veces. Entonces esto me habla de que el elemento fundamental del cristianismo es el discipulado. El discipulado. Porque miembro, vos podés ser miembro de la iglesia. Ah, yo quiero ser miembro, hermano. Mañana no te gustó cómo me peiné yo y te mandás a mudar. Pero si vos sos discípulo, eso es una niñería, ¿te das cuenta que eso no es relevante? ¿Sí? Un discípulo permanece. Un discípulo no hay que recordarle las cosas elementales del Evangelio. Al discípulo vos solamente lo tenés que ir entrenando y cada vez va subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque el discípulo ya entendió. Al miembro vos le tenés que decir, che, tenés que congregarte, che, tenés que hacer esto, che, tenés que hacer el che. Por eso vos ves la Biblia y se habla de discipulado. No se habla de miembros. Cuando vos una persona, el otro día me agarré con un flaco que, viste, yo se la hice en un momento cortita. Porque todos saben cómo hay que llevar la iglesia adelante, viste. No se congregan, no hacen nada, todos saben. Entonces en un momento le digo, ¿vos qué te dedicas? A tal cosa. ¿Podrías en algún momento contarme de qué se trata? Le digo que no tengo idea. Ah, bien. Le digo, ¿viste qué bueno que soy yo? Porque yo no me meto en tu laburo. Porque vos te preparaste para eso. Entonces yo no me atrevería jamás a emitir una opinión respecto de eso. Vos en cambio sos tan irrespetuoso que porque leíste 2 veces la Biblia ya te crees con el derecho de venir a argumentarme una serie de cosas para las cuales te aclaro, me preparé más de 10 años. Entonces le digo, por respeto, llamate el silencio. Por respeto. ¿Y sabés cuál es el problema? Como siempre, porque no quería diezmar. Entonces yo le dije, tengo argumentos miles. No, porque yo doy ofrendas de corazón. Ofrendas de corazón, eso es antibíblico. ¿Dónde viste? Da una ofrenda de corazón. ¿Dónde lo viste eso? Entonces tenemos que empezar a hablar las cosas como son. Vanessa está estudiando para enfermería, ¿o no? Yo, durante la cursada, vi algunas cosas de enfermería, durante la cursada que hice de acompañamiento terapéutico, pero jamás me atrevería a decirle a ella, che, hace esto, hace aquello, porque ella se está preparando para eso. Entonces tenemos que terminar. Ya hoy la iglesia ya no alcanza con que seas teólogo, ya sos todólogo, ¿viste? Con que sepa un poquito de todo, dale, que va. Hice un poquito de esto, un poquito de esto, es un zafarrancho. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Así como yo le dije a este muchacho, yo no opino de tu laburo porque vos te preparaste para eso y te felicito. No te atrevas a abrir la boca de aquello que conoces porque vas a demostrar ignorancia pura. Zapatero a tu zapato, viejo. Y si no te gusta, porque oh casualidad, todos los que argumentan muchas veces, viste, te quieren correr por el lado de la guita. Entonces, ¿sabés qué le dije? Lo que pasa es que la mayoría de aquellos a quienes vos les tocás el bolsillo son todos una manga de miserables, les dije. ¡Ah! Me dijo, o sea que directo o indirectamente me estás diciendo miserable. ¿Cómo lo vamos a dejar? Tómalo o déjalo. Porque si vos, a ver, tenemos que ser claros, vos vas a un restaurante a comer y vos no te vas de ese lugar hasta que no pagues. ¿Sí o no? Si vos te comiste todo y vos después levantás la mano y decís, yo quería decirle al dueño de este restaurante que encontré un defectito en la cucharita que me dio para el postre, estaba media cortadita en la punta, el tipo le va a importar 3 bledos lo que vos le digas, porque vos ya te comiste lo que tenías para comer. Ahora pagá. En todo caso, la próxima vemos.
yo voy a pagar de corazón, de acuerdo a lo que sienta. ¿Por qué hacemos en la iglesia lo que no hacemos afuera? ¿Por qué hacemos en la iglesia lo que no hacemos afuera? ¿Por qué nos permitimos faltar a la iglesia cuando nuestro laburo no faltaríamos? ¿Por qué nos permitimos cuando vamos a comprar algo, comprar lo mejor? ¿Y por qué a la iglesia muchas veces le mezquinamos? Tenemos que andar midiendo. Un poquitito menos, por favor. ¿Por qué? Esas conductas, ¿sabés qué son las que frenan, las que hacen que muchos otros no puedan llegar a Cristo? Esas conductas son las que tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿O acaso no les gusta vivir bien a ustedes? ¿A quién les gusta vivir mal? ¿Y por qué hacemos en la iglesia lo que no bancamos afuera? Si a vos tenés un problema de salud, ¿no acudís al mejor? ¿No buscás el mejor especialista de la ciudad? Y si te sale lo que te sale, decís, bueno, no importa, hágalo porque yo pago igual. Venís a la iglesia y tiramos a menos. Tiramos a menos. Hacemos todo al revés. Todo al revés. Te vas a comprar una pilcha y querés ponerte la mejor pilcha, por lo menos la mejor a la que puedas aspirar, ¿o no? Pero después venimos a la iglesia y nos piden algo y estamos dando 25.000 años vueltas, damos 7 vueltas, ¿viste? Como con el muro de Jericó, damos 7 vueltas, y vuelta, y vuelta, y vuelta. ¿Por qué? Llegamos reventados a fin de año. ¿Por qué? Porque no reposamos como nos enseña la Biblia. Entonces estamos en agosto, septiembre, rogando a Dios y a María Santísima que los días se acorten para poder llegar a las vacaciones.